Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeyal. Alil se da cuenta de que algo anda mal. Zeynep, te lo dije, mi abuela no puede vivir sin mí. No puede contener las lágrimas. Te lo dije que me necesita. Pero como de costumbre no escuchaste. Zeynep llama un taxi. Busca la manera de regresar a la granja. El señor Ahmed dice que el taxi puede llegar muy tarde. Él dice que está bien, solo llama. Alil dice que lo aceptaré. Pero él dice que no quiere ir con ella. Yusuf le dice a Gunce que ha retirado su denuncia. Añade que su hermano se va. Gracias Gunce. La voz interior de Yusuf dice, hice esto solo para que no te fueras. Selma mira por todos lados en la mansión. Kanan y Asu también buscan a Zumrud. Sin embargo, resulta que Zumrud no está en la granja. Selma se culpa a sí misma. Se dice que no podría cuidar a una anciana. Mientras Zeynep salía sola del almacén, Alil la siguió. Alil murmura para sí mismo. Fiel. Toca la bocina. Zeynep dice, te diré cuántas veces no iré contigo. Muestra su teléfono y dice que olvidaste esto. Dice que el taxi tardará mucho en llegar. Aún así, dice, ya sabes. Dice que suba al auto y llamemos a su abuela lo antes posible. Zeynep sube al coche impotente. Inmediatamente toma su teléfono. Suna se enteró de lo sucedido. Le dice a la señora Nevin que Yusuf resultó herido. La señora Nevin se acerca inmediatamente a Yusuf y lo examina. Comprueba lo que dijo Suna. Yusuf dice que está bien. Dice que ha dejado de quejarse de su hermano. Porque fue un accidente, dice. Yusuf les dice a todos que salgan. Dice que no quiero hablar con dureza a nadie. Senaz tira de Gunce. Dice que vengas a ver conmigo. Yusuf no deja ir a Gunce. Mientras Alil y Zeynep están de viaje, Alil se da cuenta de que Zeynep juega con las manos. Dice que si continúas así, te dañarás las manos. Zeynep dice como si le importara mucho. Alil dice, en lugar de discutir conmigo, piensa en dónde podría haber ido tu abuela. Mientras tanto, recuerda que su abuela fue a la tumba de su padre. Luego dice que mi hermana miró allí. Songul, por su parte, aleja a la abuela Zumrud de la granja tanto como sea posible. Zumrud pregunta, ¿vamos a sorprender a Zeynep? Songul dice que por supuesto que daremos una sorpresa. Se dice que si supieras a dónde vamos, ¿vendrías conmigo? Si mueres, Zeynep ya no se quedará aquí. Yo digo que no te metas más contigo. Alil llama a Eren. Zumrud dice que la abuela ha desaparecido. Dice que les digan a los hombres que registren la tierra. Él dice que vayas con Selma para que no esté sola. No sé de dónde aprendieron esto de Yusuf Gunce. No te preocupes, todo estará bien. Nunca antes había conocido a nadie como tú. Dice que no creo que lo reconozca. Ya están buscando a Alil Zeynep en la granja. Podemos buscar en otra parte. ¿Dónde podría estar la abuela Esmeralda? Dice que no hay otro lugar. Alil dice que no te hablan. Zeynep dice, ¿qué harás esta vez? ¿Me encerrarás en otro almacén? ¿O le darás a mi familia una vida más difícil? Ora para que no le pase nada a mi abuela, de lo contrario te haré responsable de esto. La señora Nevin estaba muy molesta después de lo que descubrió. Pregunta, ¿de dónde vino esta chica antes de mi hijo? Osman por un lado critica a Senaz y a Gunce por el otro. Señora Nevin, Akan irá a la cárcel. O dice que se llevará a su hermana y se marchará de este pueblo. Selma llama a Zeynep. Dice que no está en el cementerio. Selma dice que tu abuela Zumrud quiere verte. Dice que podría ser por eso que acude a ti. Zeynep Eren Bey vendrá a ti. Dice que sería bueno que también se mirara el mercado.
Dice que yo también miraré el bosque. Alil dice que yo también iré. Luego dice, no olvidaré ni por un momento que eres una mujer Leo. Neville le dice a Osman que no quiero a esta chica en casa. Estas palabras son las que más hacen feliz a Senaz. Después de todo, salvará su oro. Tulay y Merve también vienen a la mansión. Informemos a la señora Songul. Dice que llamemos también. Zeynep dice que miremos también a los vecinos. Zeynep piensa en qué pasaría si se perdiera mientras iba a la orilla del lago. Grita abuela. Alil grita señora Zumrud. Cuando Zeynep se enferma, Alil le dice que se detenga y descanse. Él dice, incluso si al final colapso, no dejaré de buscar. Dice que crees que todo se trata de ti mismo. Eres responsable de todo lo malo que nos pasa. Alil quiere silenciar sus sentimientos de compasión después de lo sucedido. Deja de buscar al culpable. Si tu familia es así es por tu culpa. Eres el hombre más egoísta de este mundo. Dice que viniste aquí solo porque fue tu propio error. La señora Tulay pregunta a una de sus vecinas sobre la señora Zumrud. La señora Tulay dice que si la hubiésemos dejado en una residencia de ancianos, no estaríamos pasando por esto ahora. Selma busca a la abuela de Zumrud con Eren. Selma se culpa a sí misma. Eren dice que dejes de culparte. Lo encontraremos lo antes posible. Dice que confía en mí. Sigamos buscando. Songul dice que llevarás a la señora Zumrud al lago. Songul dice que sí. Luego empieza a pensar. Déjame llevarte al lago. Le doy una patada y se ahoga. El paciente ya está enfermo y nadie lo dudaría. Der. Osman llama al acreedor. Él le dice que le pida el dinero. Quieren expulsar a Yusuf de casa. Zeynep está muy cansada ahora. Alil pregunta, ¿hay algún problema con tu herida? Zeynep dice que el único problema es que mi abuela ha desaparecido. Dice que tengo que encontrarlo. Alil lo detiene. Alil dice que se calme, lo encontraremos. Él dice que no te preocupes. Zeynep dice que no quiero descansar. Dice que no quiero verte. Le pregunta cuál es su problema con nosotros. Dice que eres responsable de lo que nos pasó. Él dice, ¿cuál es tu problema con nosotros? Alil, ¿cuál es tu problema? A pesar de todo, elegiste regresar a esa granja. Él dice que todo se debe a tu elección. Eren y Selma lo buscan por todas partes, calle por calle. Selma se siente mareada por el cansancio. Cuando Eren se da cuenta, lo hace sentarse en algún lugar. Dice que descanses un poco. Luego pregunta, ¿estás mejor ahora? Eren dice que la señora Zumrud es una mujer sensata. Dice que no pasará nada. Selma, ojalá fuera así. Mi abuela dice que tiene de más. Dice que a veces incluso se olvida de sí mismo. Tan pronto como Yusuf sale de la casa, Senaz saca a Gunce de la casa. Eren le dice a Selma, no sabía nada de la enfermedad de la abuela Zumrud. Dice que la razón por la que Zeynep regresó a la finca fue su abuela. El médico dijo que no debía abandonar su lugar habitual. Dice que todo el sacrificio de Zeynep fue por él. La señora Songul intenta llevarse a la fuerza a la abuela de Zumrud. Abuela Zumrud, no te conozco. Él grita, déjame ir. Dice que están tratando de ayudarme. Por otro lado, Nevin lleva a Osman y Senaz Gunce a la casa de su hermano. Mientras tanto, Yusuf ve lo sucedido. Entonces dice, estás haciendo algo a mis espaldas. Dice que no renunciaré a mi esposa, qué pena. Mientras Zeynep continúa su búsqueda, encuentra el chal de su abuela. Alil pregunta qué pasó. El chal es de mi abuela, dice. Definitivamente algo le pasó. Zeynep comienza a llorar. Alil dice que no hay por qué desesperarse. Vamos por buen camino. Dice que lo encontraremos sano y salvo pronto. Zeynep, ella no puede hacer nada sola. Dice, ¿y si le pasa algo?
Vi en él el amor que nunca había visto de mi madre. Me pregunta qué haré si le pasa algo. Alil dice que no te preocupes, que no le pasará nada. Sigamos significa que de aquí ya pasó. No nos demoremos. Songul logró llevar a la abuela Zumrud al lago, aunque a la fuerza. La abuela Zumrud recuerda a Songul. Me trajiste para matarme. Dice que eres un asesino. Zeynep y Alil escuchan estos gritos. Inmediatamente corren hacia el sonido. Songul se da cuenta de que han llegado Alil y Zeynep. Se almacena inmediatamente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.